No sé en qué momento exacto crucé la línea, pero sí recuerdo la primera vez que pensé, si él supiera lo que hice, se le partiría el alma. Aún hoy, mientras hablo, siento ese nudo quemándome la garganta. Ojalá pudiera decir que fue un impulso, un accidente, pero no. Yo caminé hacia ello con los ojos abiertos. Mi nombre no importa, porque podría ser cualquiera. Tengo 36 años, un matrimonio de 10 y una vida que siempre describía como tranquila. Mi esposo, Daniel, es de esos hombres buenos que ya casi no existen, metódico, constante, sensato. Nunca levantó la voz, nunca me hizo sentir menos. A veces pienso que eso fue parte del problema, todo era tan estable que dejé de escuchar mis propios latidos. Nuestra rutina era casi un guión: café a las 6:45, beso rápido antes de que él saliera, mensajes escuetos al mediodía, series por la noche. Nada malo, pero tampoco nada que me hiciera temblar. Respiré así durante años, convencida de que la calma era lo mismo que la felicidad. Hasta que lo conocí. Y lo conocí de la forma más absurda, la que jamás habría imaginado. Ese día llovía con rabia. Yo esperaba un paquete que no llegaba y bajé al lobby del edificio para reclamar. Cuando entré, empapada y frustrada, él estaba ahí, discutiendo con el portero porque habían confundido su entrega con la mía. Era un desconocido, pero cuando me miró para confirmar mi nombre, tuve la sensación extraña de que ya me había visto antes. No en la vida real, sino en esa zona secreta donde se guardan los deseos que una nunca se atreve a pronunciar. Se llamaba Leo. Su voz tenía esa ronquera ligera que te obliga a prestar atención. Pero lo que más recuerdo es cómo me sonrió mientras decía: creo que tu paquete y el mío están peleando por quién llegó primero. Fue una tontería. Un comentario mínimo. Pero me hizo reír como no me reía desde hacía meses. Nos quedamos hablando bajo el techo del edificio mientras la lluvia seguía cayendo. Me contó que trabajaba desde casa, que se había mudado hacía poco, que estaba intentando acostumbrarse a la ciudad. Yo, sin darme cuenta, fui contándole cosas que nunca comparto con desconocidos, que me sentía cansada sin motivo, que últimamente todo parecía repetirse, que no sabía si era normal sentir tan poco y al mismo tiempo querer tanto. Él no juzgó. Solo escuchó. Y esa simple atención me atravesó como un rayo. Ese fue el inicio. Inocente, aparentemente. Lo siguiente fueron encuentros casuales en el ascensor, conversaciones de 5 minutos que se estiraban a 10, luego a 20. Después, mensajes. Primero por un paquete perdido, luego sobre música, películas, sueños, miedos. Cada mensaje suyo tenía una carga eléctrica que yo fingía no sentir, incluso cuando mi respiración cambiaba al leerlo. Daniel nunca sospechó. Yo, en cambio, vivía atrapada entre dos versiones de mí misma: la esposa leal que preparaba pasta los jueves, y la mujer que esperaba ver el nombre de Leo parpadear en el celular. El primer error real ocurrió una tarde en la que el ascensor se detuvo entre pisos. Un fallo eléctrico. Los dos dentro. El aire era escaso, pero la tensión, desbordada. Él me miró como si pudiera ver cada grieta en mi vida. Dije algo torpe como: ojalá Daniel no se preocupe. Y Leo respondió con un murmullo que todavía me sacude: ¿y tú te preocupas por él, o solo por lo que debes sentir? No lo besé. No ahí. Pero ese instante fue peor que cualquier beso. Fue el inicio de la caída. Después vinieron las caminatas largas sin rumbo, las charlas en su departamento solo un ratito. El primer roce accidental, la primera vez que nuestras manos se quedaron más tiempo del necesario. Yo repetía que no podía, que no debía, que tenía un marido que confiaba en mí. Él decía: no te estoy pidiendo nada, solo sé honesta contigo. La honestidad me destruyó. Porque sí lo deseaba. No solo a él, sino a la versión de mí que despertaba cuando estaba a su lado, viva, temblorosa, humana. La noche en que crucé definitivamente la línea fue silenciosa y densa. Daniel estaba en un viaje de trabajo. Leo me escribió: ¿estás bien? Le respondí: no. Media hora después, estaba en su puerta. Todo fue suave, lento, casi reverencial. Nada explícito.
Solo dos personas buscándose con una necesidad antigua. Me abrazó como si entendiera cada cosa que yo nunca dije. Y yo me dejé ir. La culpa me pegó en la piel desde el momento en que volvía a casa. Daniel me llamó para decirme buenas noches, y tuve que morderme la mano para que no se me quebrara la voz. Aún así, seguí. Continué viéndolo, continué mintiendo, continué escondiendo un secreto que me comía viva. Y aunque yo sabía que lo nuestro con Leo estaba condenado, seguía regresando porque me hacía sentir algo que ya no encontraba en mi matrimonio. Hasta que un día todo se derrumbó. Cuando pienso en ese momento en que todo se derrumbó, todavía siento como me tiembla el pecho, como si mi cuerpo recordara por mí lo que mi mente intenta olvidar. Porque no fue una escena dramática con gritos o puertas azotadas. Fue algo mucho peor, fue silencioso, inevitable, como ver caer un vaso en cámara lenta sabiendo que no puedes atraparlo. Todo comenzó un viernes. Daniel había regresado de su viaje 2 días antes y traía esa energía tranquila que siempre lo caracterizaba. Cocinó para los dos, me preguntó cómo estaba, me abrazó más tiempo del habitual. Yo me sentía una impostora. Cada gesto de ternura me atravesaba con una mezcla de culpa y vértigo. Intentaba comportarme como siempre, pero cada vez que él me miraba a los ojos sentía que algo en mí se quebraba un poco más. Esa misma tarde, Leo me escribió, pásame a ver aunque sea 5 minutos. Yo acababa de llegar a casa con Daniel. Él estaba en la cocina, sirviendo vino. Y yo, como una idiota, respondí, no puedo hoy. Leo tardó en contestar, pero cuando lo hizo, fue con un mensaje que me dejó fría. Entonces dime si seguimos o si te pierdo. Lo miré durante varios minutos. Mi corazón iba al ritmo de una máquina rota. Daniel entró en la sala, dejó las copas en la mesa y me dijo, «¿Estás rara? ¿Te pasa algo?» Yo negué. Me forcé a sonreír. Me forcé a ser la esposa que él creía que tenía frente a él. Pero sentía el teléfono arder dentro de mi bolsillo, como si me quemara el muslo con una marca que decía, «Estás viviendo 2 vidas». Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua, crucé la sala y vi mi reflejo en la ventana. Parecía otra mujer. Una que no reconocía. Una que no sabía qué decisión tomar sin romper algo o a alguien. Al día siguiente, tomé la decisión más cobarde, ir a verlo sin decirle nada a Daniel. Le dije que tenía trabajo atrasado en una cafetería. Él me sonrió, me acarició la mejilla y me deseó suerte. Sus dedos eran tibios. Y por dentro, yo estaba helada. Cuando llegué al departamento de Leo, él abrió la puerta sin decir nada. Me miró como si esperara que yo confesara algo. Me hizo pasar. Casi no hablamos al principio. Solo nos sentamos en el sofá, uno frente al otro. Parecía agotado, pero sobre todo, herido. Esa clase de herida que no sangra, pero que te cambia la voz. ¿Qué somos, tú y yo?, dijo finalmente. No supe qué responder. Me quedé callada, tragando aire, sintiendo como mi piel se tensaba. Es que necesito saberlo, añadió. ¿Quieres seguir conmigo o quieres seguir fingiendo que tu matrimonio está bien? Me dolió. Porque no era cierto que fingiera. Una parte de mí amaba a Daniel, pero otra parte, una parte hambrienta y vulnerable, se había encadenado a Leo sin que yo lo notara. Leo, yo no sé, dije con un hilo de voz. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces se inclinó hacia mí. No para besarme. No para abrazarme. Sino para decir algo que me dejó suspendida en el aire. Yo iba a decirte que te esperaría. Lo tenía decidido. Pero anoche entendí algo que no quería ver. Mi estómago se apretó. ¿Qué entendiste?, pregunté. Que tú no eres mía. Y que quizá nunca lo serás. Porque estás dividida. Y una persona partida en dos siempre lastima a alguien. Me cubrí la boca con la mano. Él siguió. Y aunque me duela, no sé si quiero seguir siendo ese alguien. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Nunca lo había visto tan sincero, tan expuesto, tan cansado. Me acerqué, puse mi mano sobre la suya y él no se apartó, pero tampoco respondió a mi contacto.
Era como tocar a alguien que ya se estaba yendo. ¿Tú eres importante para mí? Susurré. Pero no la prioridad, respondió. No supe qué decir. Era cierto. Y también era mentira. Era las dos cosas a la vez. Lo que pasó después es difícil describirlo. Nos quedamos así, sentados en silencio, respirando un aire espeso. Las horas pasaron lentas, como una agonía dulce. En un momento él apoyó la frente en mi hombro y yo pensé que ese gesto iba a salvarlo todo. Pero no. Era una despedida disfrazada de caricia. Cuando me fui, no hubo promesas. No hubo plan. No hubo nada. Volví a casa caminando como si mi cuerpo fuera de cristal. Y al entrar, me encontré a Daniel sentado en el sofá, algo que él rara vez hacía a esa hora. Tenía el celular en la mano. Y no sé cómo describir la expresión de su rostro. No era enojo. No era sorpresa. Era algo que nunca le había visto. Algo que todavía me persigue. Dijo mi nombre. Solo eso. Pero su voz tenía una grieta que me heló la sangre. «¿Podemos hablar?», añadió. Sentí como me faltaba el oxígeno. Y aquí es donde debo detenerme otra vez. Porque lo que Daniel me dijo después, lo que confesó, lo que puso sobre la mesa, eso fue el verdadero terremoto. Lo que giró mi mundo al revés y cambió todo lo que yo creía saber cuando Daniel dijo «¿Podemos hablar?». Tuve la sensación de que el piso entero se inclinaba. Me quedé parada en la entrada, con las llaves aún en la mano, como si mover un solo músculo pudiera desencadenar algo irreversible. No podía leer su expresión. Era una mezcla casi imposible entre tristeza, cansancio y algo parecido a un dolor antiguo, uno que yo no sabía que existía en él. Me acerqué despacio. Él dejó el celular sobre la mesa, boca abajo, como si no quisiera verlo más. Eso fue lo que me hizo temblar. Si Daniel no quería mirar algo, era porque ese algo lo había roto. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque mi voz salió tan débil que ni yo la reconocí. Daniel respiró hondo. Y luego dijo algo que jamás imaginé escuchar. «Creo que llevas tiempo queriendo decirme algo, pero no sabías cómo». Se me helaron las manos. No contesté. No podía. Sentía que si abría la boca, todo mi cuerpo iba a colapsar. Entonces él añadió: «No estoy aquí para reprocharte, pero necesito que seas honesta. Necesito saber qué está pasando». «Me lo merezco, ¿no?». Esa última frase me perforó. Porque sí, se lo merecía. Y aún así, no pude hablar. No sabía por dónde empezar sin destruirlo. Sin destruirme. Sin destruirlo todo. Me senté frente a él. Tenía la garganta cerrada. Él me observaba con una paciencia dolorosa, como si ya hubiese vivido este momento en su cabeza 1000 veces. «Daniel», logré decir. «No sé cómo explicarlo». «Intenta», respondió, sin levantar la voz. Me llevé las manos al rostro. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Y cuando por fin conseguí hacerlo, mi confesión no fue una frase, sino un suspiro quebrado: «Te fallé». Daniel no se movió. Ni siquiera reaccionó. Solo cerró los ojos un instante. «Lo sé», dijo. Esa frase, «lo sé», me dejó sin aire. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podía oírlo desde donde estaba. Lo miré, incapaz de entender. «¿Cómo?», murmuré. No respondió enseguida. Se levantó, caminó unos pasos, apoyó las manos en el respaldo del sillón como si necesitara sostenerse. Después habló con una serenidad que me desgarró aún más que cualquier grito. «Porque yo también te fallé primero». El silencio se volvió ensordecedor. Pensé que no había escuchado bien. Pensé que estaba interpretando mal sus palabras. «¿Qué dijiste?», pregunté, sintiendo que algo oscuro y desconocido se abría bajo mis pies. Daniel se giró hacia mí. Sus ojos brillaban de un modo extraño, no por rabia, sino por culpa. Una culpa profunda. Una culpa que no era nueva. «Yo también estuve con alguien», confesó. El mundo dejó de moverse. No supe reaccionar.
Me quedé ahí, inmóvil, con la boca entreabierta, tratando de encajar sus palabras en mi mente. Era imposible. Daniel, el hombre metódico, el hombre correcto, el hombre que yo creía que jamás rompería una promesa ni por accidente, estaba diciéndome que me había sido infiel. Fue hace un año, continuó. Una vez. Solo una. Y juré que nunca iba a volver a pasar. Parpadeé. Un año. Un año antes de Leo. Antes de todo. Antes de que yo siquiera sospechara que mi vida iba a fracturarse. Mi voz salió como un eco débil. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que iba a poder enterrarlo, respondió. Porque pensé que podía compensarlo siendo mejor contigo. Pero no pude. Y sé que lo sentiste. Aunque no supieras qué era. Ese vacío que te empezó a rodear, lo fabriqué yo. Sentí un dolor extraño, como si me abrieran el pecho desde dentro. No sabía si llorar por lo que él me había hecho, o por lo que yo había hecho después. Daniel se acercó unos pasos, dejando cada palabra caer con un peso insoportable. Yo no tenía derecho a señalarte ni a juzgarte. Porque por más que duela, lo nuestro se rompió antes de que tú cruzaras esa línea. Y fui yo quien dio el primer paso hacia esa ruptura. Me cubrí la boca con las manos. No podía creerlo. No podía. Daniel había sido mi ancla, mi estabilidad, mi certeza. Y ahora, esa certeza se desmoronaba como arena entre mis dedos. Pero entonces, dije con un hilo de voz, ¿por qué sigues aquí? Él tragó saliva. Porque te amo, dijo. Y porque pensé que podía reparar el daño sin que lo supieras. Pero verte tan distante, tan ajena últimamente, me hizo entender que algo estaba pasando contigo también. Y no sabía si era por mí o por alguien más. Y hoy vi tu teléfono vibrar con un nombre que no reconocí. Y algo dentro de mí se apagó. Se detuvo. Me miró con un dolor que era casi físico. No quiero saber detalles. No quiero competir con él. Solo necesito saber si quieres seguir conmigo o si ya no queda nada para salvar. Me quedé muda. Era demasiado. Demasiado dolor, demasiado vértigo, demasiada verdad acumulada en una sala que nunca había soportado ese tipo de peso. Pero lo peor no fue su confesión. Ni la mía. Ni la culpa que estaba flotando entre los dos como un humo espeso. Lo peor vino segundos después, cuando Daniel añadió algo que me dejó la sangre helada. Antes de que decidas, hay algo más que tienes que saber. Yo me enderecé, con el estómago encogido, lista, o no, para escuchar lo que fuera. Daniel inhaló profundamente. Y lo que dijo después, lo cambió todo por completo. Todo lo que yo creía entender sobre lo nuestro, dejó de tener sentido. Daniel se quedó de pie frente a mí, con esa quietud que solo aparece cuando alguien está reuniendo el valor para destruirte, o para destruirse a sí mismo. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta, un pulso caliente, torpe, desesperado. Todo en mí temblaba, las manos, la respiración, incluso la voz que aún no había usado. Dilo, susurré. Lo que sea, dímelo. Daniel se pasó una mano por el cabello, un gesto que rara vez hacía. Y entonces sus ojos se oscurecieron con una mezcla brutal de miedo y determinación. Lo que voy a decirte no es una excusa, comenzó, pero es algo que estabas destinada a saber tarde o temprano. Y puede que después de escucharlo, no quieras seguir aquí. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué es? Él bajó la mirada antes de soltarlo. La mujer con la que estuve era alguien que tú conoces. Fue como recibir un golpe en el estómago. Abrí los labios sin poder respirar del todo. ¿Quién?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Daniel levantó los ojos y dijo el nombre muy lento, palabra por palabra, como si esperara que yo colapsara con cada sílaba. Tu hermana. El mundo se desplomó de inmediato. Mi cuerpo se fue hacia atrás, como si alguien me hubiera empujado. Toqué la mesa buscando equilibrio porque mis piernas dejaron de responderme. Sentí un ruido sordo en mis oídos, como si una ola enorme hubiese caído encima de mí. Mi hermana. Mi sangre. Mi familia.
La persona con la que crecí, con la que compartí cama de niña, secretos, ausencias, miedos. Ella. No pude hablar. No pude llorar. Solo pude quedarme rígida, mirando a Daniel como si ya no lo reconociera. Fue antes de que tú y yo, antes de que yo sintiera que algo se había roto entre nosotros, explicó, aunque su voz ya no tenía fuerza. Yo estaba mal. Ella estaba peor. Fue un error. Un error enorme. Y prometimos enterrarlo para siempre. Me llevé ambas manos a la cabeza. Sentí náuseas. No sabía si quería gritar, huir o romper algo. Todo mi interior era un torbellino. Ella, logré decir con los labios temblando. Ella aceptó, ella, ¿quiso eso contigo? Daniel apretó los ojos, dolido. No fue algo planeado. No fue algo que ninguno buscara. Simplemente pasó y no volvió a ocurrir. Y créeme que me he odiado cada día desde entonces. Una risa rota se escapó de mí. No una risa alegre. Una risa amarga, incrédula, de alguien que ha recibido demasiados golpes en muy poco tiempo. Entonces, dije con un temblor casi infantil, todo este tiempo yo he estado sintiendo culpa por Leo, mientras ustedes dos sostenían un secreto juntos. Daniel tragó saliva, incapaz de contestar. Ese silencio fue suficiente. Me senté. O quizá me dejé caer. No lo sé. Pero recuerdo claramente la sensación, como si estuviera flotando en un espacio vacío, sin gravedad, sin dirección. Como si mi vida ya no me perteneciera. ¿Y tú esperabas que yo, qué? Pregunté finalmente, con la voz agotada. Que yo eligiera entre ustedes dos sin saber que lo nuestro ya estaba contaminado desde mucho antes. Daniel no respondió. Ni podía. Ni debía. Y entonces, en medio de ese caos devastador, una claridad cruel me atravesó. Una revelación simple, pero definitiva, mis decisiones, mis pecados, mi historia con Leo, no habían sido la causa de la ruptura. Solo habían sido la evidencia de algo que ya estaba roto mucho antes de que yo lo notara. La infidelidad de Daniel no solo había sido el primer golpe. Había sido la fractura silenciosa que nos condenó a los dos. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Oí a Daniel decir mi nombre, pero no me detuve. No lloré. No grité. No reclamé. No tenía fuerzas para eso. Solo dije una frase antes de salir, una frase que me salió desde un lugar tan profundo que incluso a mí me sorprendió. No sé qué va a pasar con nosotros. Pero ahora entiendo que ninguno de los dos estaba realmente aquí. Y cerré la puerta. El pasillo estaba frío. Me apoyé en la pared, respirando como alguien que acaba de resurgir de una caída al vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la verdad. Una verdad fea, dolorosa, pero mía. Porque sí, amé a Leo. Sí, fallé a Daniel. Pero también fui fallada. Traicionada. Ignorada. Y nunca tuve toda la historia hasta ahora. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y aquí estoy, contándote esto, todavía buscando el suelo bajo mis pies. Ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando. Después de todo lo que descubrí, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?